Bien, un diodo electrónico, un diodo real, igual a todos los dispositivos electrónicos, están construidos mediante semiconductores. Los semiconductores son elementos que están entre un metal y un aislante, es decir, no conducen tan bien como un metal, por ejemplo, como un buen conductor, y no aíslan tan bien como un buen aislante. En la tabla periódica observamos la posición de dos semiconductores clásicos de electrónica que son el silicio y el germanio. Actualmente es utilizado con mayoría en la mayoría de los dispositivos electrónicos el silicio. Son los dos elementos semiconductores, los repito, clásicos para la fabricación de dispositivos electrónicos. En particular el diodo que vamos a estudiar en este momento puede ser construido con semiconductores de silicio o de germanio. El silicio es un elemento muy abundante en la naturaleza porque se encuentra en la arena. Entonces, mediante un proceso de refinamiento se pueden obtener estructuras que se llaman estructuras cristalinas de silicio muy puras, sobre las cuales se pueden realizar algunos procesos físico-químicos y eléctricos para poder modular la conducción del silicio, poder hacer que sea un mejor conductor o un mejor aislante, dependiendo de lo que nos convenga de acuerdo al dispositivo que vamos a estudiar. Bien, vamos a estudiar lo que se conoce como semiconductores intrínsecos y extrínsecos. ¿A qué se refiere eso? Un semiconductor intrínseco es un semiconductor formado por una red cristalina muy bien formada, lo mejor posible, de átomos de silicio. En esta diapositiva, en esta animación, podemos observar el átomo de silicio, en el cual se caracteriza por tener 4 electrones en su órbita de valencia, en su órbita más externa, los cuales comparte con los átomos que lo rodean, sus vecinos, formando enlaces que se llaman enlaces covalentes y formando una estructura cristalina que se le conoce como cristal de silicio puro. Observamos en esta animación que en esta estructura cristalina, si suponemos que es un corte transversal de un cilindro de silicio, si suponemos que lo tenemos a temperatura ambiente, más o menos a 20 grados centígrados, a esta temperatura la estructura está vibrando y esa energía producida por el calor que está absorbiendo el cilindro, la estructura cristalina, algunos de los enlaces que están formados se rompen y se recombinan al mismo tiempo. Estos cuadritos blancos que observamos aquí nos representan lo que vamos a llamar huecos, o sea, enlaces que se rompieron en donde un electrón salió de ese lugar y se encuentra vagando por la red cristalina, como lo podemos observar, mientras que el hueco permanece estático. Esa generación de electrones y huecos se les conoce como par electrón-hueco. Entonces están generando pares electrón-hueco al mismo tiempo que llegan a recombinarse algunas veces los electrones que están vagando con los huecos que se encuentran en la red cristalina. Entonces es un proceso aleatorio de generación y recombinación de pares electrón-hueco en una estructura cristalina de silicio puro. Ok. Si a esta red cristalina de silicio puro se le aplican impurezas, un primer ejemplo de una impureza es el átomo de fósforo, el que vamos a tomar para explicar el proceso de fabricación de un diodo, el proceso de funcionamiento de un diodo. El átomo de fósforo, como lo podemos ver aquí, tiene 5 electrones en su órbita más externa, y si lo insertamos dentro de esta red cristalina se forma una especie de gelatina con pasas, en el cual las pasas están representadas por los átomos de impureza, los átomos azules, y como tienen 5 electrones en su órbita más externa, solamente pueden compartir 4 con sus vecinos de silicio. Un electrón, el quinto electrón, digamos, queda muy débilmente ligado al átomo de impureza, que son los que estoy representando con los cuadritos verdes. Ese electrón es muy probable que pueda separarse muy fácilmente de la impureza y comenzar a vagar a través de la estructura. Es más probable que ese electrón se separe de la impureza a que un enlace se rompa y se genera un par electrón hueco.
Aquí tengo un botón en el que puedo simular lo que sucede cuando un átomo de fósforo pierde su electrón, su quinto electrón, proceso por el cual se llama ionizar la impureza. La impureza se ioniza al momento de perder su electrón, en este caso el fósforo. Entonces, si presiono este botón, observemos lo que pasa. Los átomos de impureza pierden su electrón, y si observamos en la esferita que está en línea punteada, en esta parte, la carga que manifiesta el átomo de impureza, en este caso el fósforo, es una carga positiva, porque perdió su electrón ya se encuentra vagando en la red cristalina. Sin embargo, a nivel de barrita, a nivel macroscópico, toda la barrita es eléctricamente neutra, porque este electrón está cancelando la carga positiva manifestada por el átomo de impureza. Entonces, en el cilindro que tenemos de semiconductor, en todo esto representando el corte transversal, todo esto es eléctricamente neutro. Sin embargo, la zona verde alrededor de cada átomo de impureza está manifestando una carga positiva. Esta carga positiva es el punto clave de funcionamiento del diodo semiconductor. Ok, podemos detener el proceso de ionización y podemos pasar a la siguiente diapositiva, en la que borro los átomos de silicio y podemos observar nada más los átomos de impureza, los electrones libres y los huecos que se están generando. Ok, si el proceso lo detengo, va a ser más fácil poder contar los electrones que están vagando en el material y compararlo contra el número de huecos que se encuentran en este semiconductor. Si contamos el número de electrones, pues serían aproximadamente 12 o 10 electrones contra más o menos 6 huecos. Eso indica que los electrones están en mayoría con respecto a la cantidad de huecos. Cuando en un semiconductor existen más electrones libres como portadores de carga que huecos, se le conoce como semiconductor tipo N. Está formado por impurezas donadoras. Entonces, semiconductor tipo N es aquel en el que los portadores mayoritarios son los electrones y los minoritarios son los huecos. Podemos hacer lo contrario, es decir, utilizar ahora un átomo de impureza que sea aceptora, por ejemplo el boro, que tiene 3 electrones en su órbita más externa. En este caso, la ionización va a consistir en que alguno de los electrones que está vagando en el semiconductor, al momento de ionizar, se acerca al átomo de boro y es capturado por este, sin formar enlaces, sino únicamente por carga eléctrica. Mantiene al electrón un cierto tiempo y luego lo vuelve a soltar. Si presiono el botoncito de ionizar, podemos ver una simulación para ver en qué consiste ese proceso. Y observamos que los electrones que tienen un cuadrito verde fueron atraídos de alguna manera por el átomo de boro. En este caso, al atraer ese electrón, porque no hay un enlace formado, la impureza queda ionizada negativamente. Sin embargo, repito, todo el semiconductor a nivel macroscópico es eléctricamente neutro porque todas las cargas están balanceadas. Si detenemos ahora este proceso, podemos observar que solamente 2 electrones que están vagando en la red son los electrones libres, digamos, que pueden conducir corriente, y existen 6 huecos como portadores de carga. En este caso, el número de huecos es mayor que el número de electrones, entonces los huecos son portadores mayoritarios con respecto a los electrones. Cuando sucede esto, se dice que el semiconductor es tipo P. En un semiconductor tipo P, creado por impurezas aceptoras, los portadores mayoritarios son los huecos y los portadores minoritarios son los electrones. Okay, nuevamente la carga que manifiestan las impurezas ionizadas son la clave para explicar el funcionamiento del diodo. Ok, el siguiente documento, la siguiente animación, corresponde a la unión PN. Si utilizamos 2 semiconductores, uno tipo P y uno tipo N, vemos nuevamente en el semiconductor tipo N están en mayoría los electrones, abundan más que los huecos, y en el semiconductor tipo P están en mayoría los huecos, abundan más que los electrones. Cuando se realiza la unión de estos semiconductores en esta animación, se produce un proceso de difusión. Un proceso de difusión es un proceso que igual sucede en la naturaleza, en cualquier
sistema en el que en un cierto espacio hay un exceso de algo y se une a otro espacio en donde hay una deficiencia de ese algo. En la naturaleza siempre de donde hay mucho se tiende a ir hacia donde hay menos para tratar de llegar a un equilibrio, para igualar los dos espacios. Los semiconductores igual se comportan de la misma manera. Entonces cuando unamos estos dos semiconductores, los electrones que abundan en el tipo N van a tratar de difundirse al semiconductor tipo P, igual los huecos del tipo P van a tratar de difundirse hacia el semiconductor tipo N y llegar a un equilibrio de cantidad de portadores. Sin embargo, sucede un efecto interesante cerca de la unión. Voy a presionar el botón de unión PN, lo voy a repetir varias veces para que vean qué es lo que pasa. Okay. Uní los semiconductores, los electrones trataron de difundirse en el semiconductor tipo P. Y digo trataron porque se formó aquí una zona verde, que ahorita la voy a explicar. Voy a repetir el proceso. Al momento de unir los dos semiconductores, muchos electrones tratan de pasar hacia la región P, muchos huecos hacia la región N, pero sin embargo vemos que en el proceso final hay muchos electrones todavía en el semiconductor tipo N que no lograron pasar al semiconductor tipo P. ¿Por qué sucedió eso? Recordamos que en un semiconductor tipo N las impurezas que lo forman son impurezas donadoras y en el semiconductor tipo P son impurezas aceptoras. En el tipo N, si una impureza donadora cede su electrón, o sea, lo pierde, va a manifestar una carga positiva, mientras que en el semiconductor tipo P, la impureza aceptora, si acepta un electrón, va a manifestar una carga negativa. Ok, cuando se realiza la unión, los primeros electrones que atraviesan la unión son los que están más cerca de esta, más cerca de la unión. Un electrón cerca de la unión que se traslada a el semiconductor tipo P abandona la impureza que lo genera y esta impureza manifiesta una carga positiva. Igual en el lado de P, si el electrón es recibido por una impureza aceptora, esta impureza manifiesta una carga negativa. Repitamos el proceso. Al realizar la unión, muchos electrones cerca de la unión logran pasar a la región P, pero en el área verde que estoy marcando aquí, comienza a manifestarse una carga positiva cerca de la unión del lado N y negativa cerca de la unión del lado P, formando una especie de capacitor cargado con carga positiva y carga negativa, el cual crea un campo eléctrico que se opone al flujo de los portadores mayoritarios de ambos semiconductores. Por ejemplo, si en esta placa tenemos una carga negativa a un electrón, le va a ser muy difícil atravesar esta región porque al entrar a esta región verde se encuentra con un capacitor en el cual esta placa lo está rechazando, lo está repeliendo. Entonces es difícil que un electrón logre vencer esa barrera y pueda pasar al semiconductor tipo P. A esta zona verde se le llama barrera de potencial o región de carga espacial porque es una región de carga en donde las impurezas ionizadas están manifestando su carga. Entonces recibe estos dos nombres, región de carga espacial o región de barrera de potencial, y es la que impide que el proceso de difusión de los portadores mayoritarios siga su proceso normal que nosotros esperaríamos. Ok, una vez que tenemos definido lo que sucede en una unión PN, vamos a ver cómo se comporta el diodo, cómo se comporta esta bolsa de carga